Hola, muy buenos días. Encantadísimo de estar aquí de nuevo en nuestra sección de preguntas y respuestas en todas las plataformas digitales de Benepress. Te puedes conectar, supongo que usted ya está conectado, pero es posible conectarse a través de Twitter, a través de Periscope, a través de la página web de Benepress, en YouTube. Y bueno, vamos a estar aquí un rato conversando. Primero, en una introducción, como es nuestra costumbre, haciendo un pequeño paneo sobre lo que son los escenarios políticos venezolanos para los próximos, yo diría, de 1 a 3 años. Vamos a construir y discutir cuáles son esos escenarios y qué puede significar esos escenarios a la luz del impacto sobre la población, sobre las empresas, sobre las relaciones internacionales de Venezuela. O sea, vamos a nuestro abreboca, son los escenarios, y inmediatamente después, como es costumbre, y obviamente es el corazón de nuestra sección, vamos a abrir el espacio para sus preguntas y respuestas que pueden mandar por el Twitter, pueden mandar por Instagram, por YouTube, por donde estés conectado. Manda tu pregunta y vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible durante este rato que vamos a conversar. Arranco entonces directo y sin más preámbulo, un poco analizando cuáles son los escenarios que enfrenta Venezuela, que enfrentamos los venezolanos frente a la crisis o la situación, digamos, de conflicto de poderes que se está dando en este momento en el país. Creo que arrancamos con esa palabra, conflicto de poderes, que define el presente. El conflicto de poderes es en este momento el marcador entre, obviamente, el ejecutivo en cabeza de Maduro, que controla el poder del territorio nacional, versus el presidente de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, como organismo legítimo, elegido por el pueblo, que reta el poder del Ejecutivo y dice que ese presidente en realidad no fue elegido en una elección reconocida y por lo tanto es un usurpador. Esa posición lo lleva a una juramentación como presidente encargado, reconoce la Asamblea Nacional y a la cual se han plegado una parte muy importante de la comunidad nacional. Por lo tanto, estamos frente a dos poderes que se enfrentan: el poder ejecutivo, el poder del territorio nacional, más allá de los calificativos, más allá de la legitimidad o ilegitimidad, de democracia o autocracia, bueno, malo, oscuro, transparente. Él controla el país, controla la policía, controla las aduanas, controla las instituciones, el Tribunal Supremo de Justicia, controla el Consejo Electoral, controla, digamos, la fuerza, controla el presupuesto, controla PDVSA internamente. Ahora, ha perdido el control externo de la parte más importante de los activos de la nación, porque al haber reconocido los Estados Unidos y Europa a Juan Guaidó como presidente legítimo interino de Venezuela, automáticamente los activos que están de la nación de Venezuela, de PDVSA, que están en esos países donde han reconocido a Juan Guaidó como presidente, quedan primero congelados, no pueden ser utilizados por el gobierno de Maduro y en todo caso podrían ser utilizados luego de los procesos legales convencionales, podrían ser utilizados fundamentalmente por ese gobierno que esos países reconocen. Recordemos que esos países solo se basan en la legislación de su país y esa legislación en efecto estaría reconociendo el poder del presidente que ellos están reconociendo. Por lo tanto, hay pérdida de poder de Maduro frente a esa comunidad internacional, pero mantenimiento del poder territorial. Esa es, digamos, la situación de arranque. En eso estamos, en un conflicto de poderes. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿O cuáles son los escenarios futuros? ¿Qué podemos esperar de ese futuro? Para construir escenarios que no son más que las alternativas posibles de futuro. ¿Hacia dónde podemos
dirigirnos como país. Hay que construir dos cosas o determinar dos cosas que son muy importantes. La primera, ¿cuáles son los predeterminados? Predeterminados son aquellas cosas que sabemos que van a ocurrir, que no tienen incertidumbre, que van a estar ahí cualquiera que sea el escenario. Ese es el predeterminado. Y luego tenemos nuestro conjunto de incertidumbres críticas, que son las incertidumbres que pueden tomar valores distintos, que no las podemos proyectar de manera lineal, que no es posible proyectar linealmente, pero que si toman un valor u otro, definen una historia completamente distinta del país. Por lo tanto, ellas, las incertidumbres críticas, definen los escenarios. Arranquemos por los predeterminados. ¿Qué cosas parecen obvias? Un primer elemento es el colapso total. A lo mejor no vivimos el colapso total, pero sí, por lo menos, la agudización severa de la crisis. Camino a, si no se resuelve este problema rápidamente, camino al colapso total de la economía. ¿Qué significa el colapso total? Para algunas personas ya estamos en el colapso. El país está destruido y no hay más nada que hablar. Eso no es cierto. El país está en una crisis severa, un deterioro muy relevante de su actividad económica, que además se debe fundamentalmente a son las consecuencias directas del modelo de intervencionismo y control del gobierno venezolano. Un gobierno con un modelo primitivo, con un modelo controlador, con un modelo intervencionista, que además se negó a tomar decisiones de ajuste y por lo tanto llevó al país al barranco de una crisis que destruyó su capacidad productiva petrolera de 3 millones de barriles a apenas 1 millón de barriles, que llevó al país a un fenómeno de hiperinflación que lo convierte en este momento, sin que haya pasado más nada, en el país con la tasa de inflación más alta del mundo y con la destrucción de valor y de ingresos más alta de su historia republicana. O sea, no hace falta que haya pasado más nada. El país llegó al momento en el cual tenía una crisis de altísima dimensión, responsabilidad específica del modelo adoptado por el gobierno venezolano y su incapacidad de atender la crisis. Pero una vez que el país está enfermo, con una enfermedad terriblemente compleja, con hiperinflación y destrucción de valor, se añade a ese proceso el impacto de las sanciones que se utilizan a nivel internacional para tratar de buscar un mecanismo de desestabilización del gobierno de Maduro y sacarlo del poder y provocar unidad del sector militar alrededor del gobierno del presidente Maduro. Esa va a ser la primera gran variable, la primera gran incertidumbre crítica que define o definirá los escenarios venezolanos del futuro. ¿Cuál es la incertidumbre? Si el sector militar está dispuesto a mantenerse unido soportando el gobierno de Maduro, independientemente de la crisis o el nivel de crisis al que se llegue económicamente, en cuyo caso el presidente Maduro o el gobierno de Maduro, o como lo quieras llamar, con el calificativo que te dé la gana, pero que está el poder de Maduro estaría soportado como hoy en el pilar del sector militar. Si ese sector militar se mantiene articulado, unido y defendiendo a Maduro, la probabilidad de sacarlo desde el punto de vista, digamos, interno, se ve muy, pero muy comprometida. El sector militar es la base de esa fuerza. Y si está unificado alrededor de él, ocurre lo que está ocurriendo hoy, que no importa lo que le digan, los adjetivos que uses, el aislamiento, las amenazas, al final el gobierno se mantiene en poder. El poder está en manos de Maduro, soportado por el sector militar. Ahora, tienes la segunda posibilidad. La segunda posibilidad, el otro extremo de esa incertidumbre, es que el sector militar implosione, que explote el sector militar y se desmarque del gobierno pensando que, por ejemplo, no puede sostener ese gobierno porque está destruyendo el país o porque las sanciones también lo afectan a tal magnitud que vale la pena ceder para impedir que el país se destruya, o que eventualmente, y es quizás la parte más importante de este escenario, es que ese sector militar amenazado por sanciones personales,
incluso amenazado de que si el gobierno cambia, puede destruirlo, apresarlo, perseguirlo, exilarlo, congelarle sus bienes, etcétera, decide negociar su cambio, negociar su, digamos, defensa o apoyo a la búsqueda de la transición, que es lo que busca sin duda la oposición y el gobierno norteamericano, especialmente liderizando las acciones internacionales. Si eso es así y se fractura el sector militar, entonces la salida de Maduro del poder es prácticamente automática. Porque si su pilar es el soporte militar, si soporte militar, las probabilidades de mantener ese gobierno se convierten en unas probabilidades muy, pero muy bajas. Ahora, esta incertidumbre, ¿de qué depende? Depende, número uno, de la fidelidad que el sector militar tenga a la revolución y a Maduro, si están comprometidos ideológicamente, si están dispuestos al sacrificio, si están dispuestos a todo o nada, si están dispuestos incluso a pelear, a la batalla, a la guerra, que podría ser eventualmente también un escenario en Venezuela producto de todo lo que está aquí ocurriendo. O si más bien es un sector militar que lo que está esperando es la confianza en una negociación con ellos que le permita tomar una decisión de abandonar a Maduro, pero protegiéndose él en el futuro de que no lo destruyan, de que no lo persigan o incluso que no le quiten de todo el poder de control del sector militar, sino que le permitan gobernar con el gobierno transicional para defenderse en el futuro e incluso ir a una especie de amnistía o a una amnistía que los proteja incluso de aquellas cosas que haya hecho en el pasado. Es decir, ahí está entonces la primera incertidumbre. Esa primera incertidumbre define la permanencia o la salida del presidente Maduro bajo ese primer nivel. Permanencia, si logra mantener el apoyo militar que hoy tiene, salida, si se fractura ese sector militar y está dispuesto a negociar con los adversarios para ir a un cambio, transición o elección en el futuro. Primer bloque de incertidumbres que define ya de entrada dos posiciones completamente distintas. Pero a estas se le añade una segunda incertidumbre crítica. ¿Por qué? Bueno, porque podríamos decir, ok, eso quiere decir que si el sector militar se mantiene unido alrededor de Maduro, no hay ningún escenario en el cual todos, Maduro y los militares, se vean enfrentados a una salida. Que haya una posibilidad de escenario de ruptura a pesar de que no logran los actores que lo diseñan fracturar el chavismo, fracturar el sector militar. Sí hay. Y viene a la segunda gran variable de incertidumbre, que es hasta dónde puede llegar Estados Unidos en su decisión de provocar el cambio político en Venezuela. Este actor está involucrado, este actor está actuando, este actor está comprometido con su palabra de que va a producir el cambio en Venezuela. No estamos hablando de un actor sectario, estamos hablando primero de la comunidad internacional global, pero sobre todo y dirigido por una posición hiperfirme, por lo menos de declaración del presidente de los Estados Unidos. Trump ha dicho que va a producir el cambio, que no hay ninguna duda de que ellos van a ir y que tienen además todas las opciones sobre la mesa. ¿Qué significa eso? En el argot de la presidencia de los Estados Unidos, en realidad lo que eso significa es que ellos están desarrollando diferentes estrategias. La estrategia que desarrollan en este momento es la estrategia que se llama estrategia de colapso total, que lo había planteado el ex embajador Brownfield en noviembre del año pasado, cuando decía hay que crear el colapso para que Maduro se vaya. Bueno, suena duro, difícil, costoso e impactante para la población, pero es la estrategia que Estados Unidos ha seguido. Si esa estrategia no le sirve para provocar la fractura militar, no hay forma de que le sirva, a menos que pase a la segunda dimensión que Trump también ha dicho que está dispuesto, y es básicamente a la acción dura, a la acción radical, a la acción militar, a la intervención directa en el país y en su política. No voy a discutir aquí, ni voy a evaluar esos procesos. Yo lo he hecho
varias veces en el pasado. Pero en todo caso, lo que estoy aquí ante un hecho de facto que está ocurriendo y que ha anunciado la potencia más grande económica y militar del mundo. O sea, lo que tenemos ahora es que analizar cuál es el riesgo de esa acción. Es decir, puede en efecto ocurrir. Sí, puede ocurrir. Ha sido anunciado. Lo que podemos discutir la probabilidad de ocurrencia de ese hecho. Pero en todo caso ha sido anunciada y está en el tapete, colocada por el presidente de los Estados Unidos, que ha comprometido de alguna manera incluso su propia reputación en los Estados Unidos frente a las elecciones presidenciales que ocurrirían dentro de 2 años, y además en un estado como el estado de la Florida, que es un estado determinante en la elección presidencial. Él está comprometido a resolver el problema venezolano, con lo cual obviamente sabemos, no sé si va a ser exitoso o no, pero sabemos que va a hacer todo lo posible porque arriesga su impacto político interno también en los Estados Unidos, con lo cual el riesgo de acciones superiores, si falla su estrategia de colapso total, son muy elevadas. Ahora, esa incertidumbre es hasta dónde llega. Se va a quedar solo en la acción de colapso total, sanciones, aislamiento, como se quedó por ejemplo en Cuba, o como se ha quedado en algunos otros países, incluso como Norcorea. ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad. Pero también ocurre la posibilidad de una acción militar, que no es necesariamente la acción militar clásica, no se refiere solamente a... Uno se imagina que es que la acción militar es que vienen unos marines, como en Panamá, a sacar un gobierno. Eso no es la única opción militar. Las opciones militares que hoy que se usan en el mundo moderno pueden incluir acciones mucho más específicas, directas, ataques concretos, puntualizados, focalizados, comandos que se llevan gente para atemorizar o dividir, bombardeos muy puntuales. Es decir, eso es lo que es la guerra, digamos, moderna, una intervención militar, si le cabe la palabra, moderna. También, al revés, las reacciones de los gobiernos atacados por Estados Unidos no han sido necesariamente, digamos, guerras convencionales, han sido ataques no convencionales, no estructurales. Son básicamente los ataques que ocurrieron desde Vietnam hasta Libia, todavía hoy activa, Siria, Irán, que son los ataques de guerrilla, los ataques cuando entonces los gobiernos locales se convierten en ¿qué? En grupos de choque armados desarticulados por todo el país, o no sé si desarticulados, en todo caso dispersos por todo el país, que no son fáciles de identificar y que eventualmente pueden generar anarquía durante muchísimo tiempo. Esos escenarios también existen. Incluso ante la decisión de ataque, tienes del otro lado las reacciones potenciales de los gobiernos atacados, que son la de irse a la lucha no convencional, irse a la guerrilla, a la montaña, controlar armas, controlar incluso, digamos, actores que controlan mafias regionales de contrabando, de chantaje, de secuestro, y que todo eso se convierte en una lucha en contra de quien ha retado el poder convencional. Todo eso son escenarios. No se trata solamente de si salió o no salió Maduro, sino cómo salió y si salió, cómo queda el país y cuán estable es la negociación que hiciste para garantizar una estabilidad futura. Por tanto, esas dos variables de incertidumbre, los militares alrededor de Maduro o fracturados. Y luego, la segunda variable, que es hasta dónde llega Estados Unidos, solo a las sanciones o hasta una acción o intervención militar, nos construye 4 escenarios con los que termino mi introducción, hoy un poco más larga que lo convencional, básicamente para poder desarrollar la idea de los escenarios venezolanos. Bueno, si tú cruzas las dos variables, militar, unidad militar alrededor de Maduro o no, y Estados Unidos solo con sanciones, o Estados Unidos dispuesto a la intervención militar en cualquiera de sus generaciones, eso te da 4 escenarios. El primero es lo que podemos llamar el status quo, pero peor.
El status quo peor, pero peor es que la estrategia de sanción y colapso colapse en efecto el país, pero no logre sacar a Maduro del poder. Con lo cual, la revolución se mantiene como está hoy, pero con un país mucho más pobre, mucho más destruido y con más problemas de infraestructura. Ese es un escenario de deterioro con mantenimiento de la situación política actual, e incluso con un gobierno que probablemente será, para mantenerse, más represivo, menos tolerante. Ya no era muy tolerante, pero puede ser mucho menos tolerante, más represivo, y puede además utilizar las armas para mantener el poder. Ese escenario es el escenario, digamos, del status quo, pero peor, o mucho peor que lo que hoy tenemos. El segundo escenario es el escenario de solución estable, real del país. ¿Y cómo ocurre un escenario de solución real? Con una negociación política. La negociación política no se refiere necesariamente a que se sentó Maduro con la oposición y entonces unos panas se pusieron de acuerdo. No, no. Estoy hablando de una negociación evidentemente obligada. La negociación obligada es cuando tú llegaste al clímax de la presión, entregaste a la oposición el poder de negociación porque tiene el país en sus manos, tiene la plata externa, tiene la relación internacional, tiene la mayoría de la población que además está dispuesta a defender sus derechos y convierte el país en un polvorín que hace ingobernable la nación. Ahí se producen negociaciones, que pueden ser con el gobierno o pueden ser negociaciones con el sector militar. O sea, no es necesariamente una negociación clásica con el gobierno en poder. Puede ser con el sector militar que decide desmarcarse, sacar a Maduro, negociar un gobierno de transición, incluso permanecer actores militares importantes controlando las armas para dar garantía de protección a los militares. Se genera una amnistía real que les da confianza, se produce la negociación y comienza un gobierno de transición hacia una elección que reestabiliza políticamente el país. Con eso, básicamente, tienes el segundo escenario. Regresamos a nuestro tercer escenario, y el tercer escenario nos ubica fundamentalmente en la posibilidad de un golpe de Estado interno, donde el sector militar decide que no quiere negociar con Estados Unidos y básicamente se va tampoco quiere mantener a Maduro en el poder, destruye ese proceso y mantienes un escenario clásico de golpe de Estado militar. Y finalmente está la intervención militar. Viene la intervención, no hay negociación, entran militares, sacan por la fuerza al gobierno, pero eso deja el poder a un gobierno que va a tener un país que puede estar completamente anarquizado, porque sin negociación es muy probable que el sector militar decida básicamente romper, ir a la lucha armada de calle con un país que podría tener una situación estable en el tiempo.